Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el martes 22 de marzo. Hoy es el Día Mundial del Agua, que tanta falta nos hace a todos y especialmente a estas horas en el estado de Nuevo León. Se están muriendo de sed materialmente por la falta de líquido. Están cortando el abasto de agua por turnos, por tandas, en fin, de esto vamos a informarle ampliamente, por supuesto. Pero primero, un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Buenas tardes, Óscar Holguín. Pepe, muy buenas tardes. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Tenemos todas las noticias más importantes en pocas palabras. Está José Luis Arévalo. Adelante, José Luis. Bueno, pues vaya día que se ha tenido hoy en gran parte de las autopistas, las carreteras de la República Mexicana, porque día de caos en 20 estados de la República por protestas de los transportistas. Exigen garantías de seguridad en las carreteras ante los asaltos y los asesinatos. Además están pidiendo que baje el costo de la gasolina, era ya de esperarse, y también que baje el costo de los precios en las casetas, precio que subió sin que nos enteráramos en algunos casos. Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, Veracruz, Guerrero y Tuxtla Gutiérrez son algunos de los lugares más afectados por esta protesta. Les vamos a tener todos los detalles. Bueno, después de la fiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la inauguración el día de ayer del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto hoy lució prácticamente vacío. Ni la señora de las tlayudas, ni la que vendía playeras, ni souvenirs estuvieron presentes. Andrés Manuel López Obrador defendió al aeropuerto Felipe Ángeles ante críticas de opositores. Dijo que algunas de estas críticas son racistas y que también son discriminatorias. Bueno, se presenta un proyecto de sentencia en el caso de los familiares de Gers Manero. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrán conceder el amparo a Laura Morán y Alejandra Cuevas y ordenar su libertad inmediata. A partir del día de hoy, los ciudadanos en Nuevo León tendrán... Permíteme, vamos a enlazarnos en este momento justamente hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde se encuentra Leopoldo Espejel. Perdón la interrupción, José Luis, pero creo que es importante porque además ya lo quieren correr ahí de donde está transmitiendo, donde va a transmitir. Estamos contigo. Adelante, Leopoldo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues se han cumplido ya 10 horas de este paro que llevan a cabo los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas aquí sobre la autopista México-Pachuca, que es precisamente, Pepe, el acceso principal a la terminal aérea Felipe Ángeles, la cual pues literalmente desde las 8 de la mañana ha sido reducida de 4 a un solo carril, como tú puedes apreciar en pantalla. Esto ha generado un conflicto vehicular importantísimo. Ya el colapso pues alcanza fácil los 10 kilómetros. Pepe, nos indican que literalmente desde la zona de La Raza, Avenida de los Insurgentes y hasta este punto que es la caseta de cobro de San Cristóbal está totalmente colapsada, lo mismo que en sentido opuesto, es decir, de Pachuca, de la zona aérea del Felipe Ángeles hacia Indios Verdes, también un solo carril. ¿Qué están pidiendo, Pepe? Pues ellos están solicitando mayor seguridad en la red carretera federal, que cesen los homicidios en contra de los conductores, ya que de acuerdo con sus propias cifras son asesinados alrededor de 5 conductores diariamente tan solo en los estados de Michoacán y de Zacatecas. También que se bajen más accesibles las cuotas de peaje a estas personas. Señor Serrano, estamos en vivo para Pepe Cárdenas. Estamos escuchando que han tenido una respuesta ya favorable y están a minutos de poder retirar este paro. Así es, efectivamente, ya tuvimos una respuesta por parte de las autoridades. Entonces, mañana tenemos una reunión precisamente con la mesa directiva para solucionar todos nuestros problemas. Un paro nacional. Así es, efectivamente, como pudieron ver,
somos bastantes. Aquí están todos nuestros compañeros defendiendo nuestro patrimonio. Así es. Las principales demandas escuchábamos que son el cese de la violencia contra ustedes, los asaltos, los homicidios, pero también pues las extorsiones por parte de la policía. Pues sí, efectivamente, desgraciadamente nosotros como transportistas, tanto ha sido de la policía municipal, estatal, federal y demás instituciones que nos han afectado bastante. El alza de combustible, los peajes tan altos que ahora están, son muchas cosas las que nos aquejan. Señor Serrano, han sido 10 horas de un conflicto vehicular. Vemos por las protestas de los automovilistas, es la hora pico, el compromiso es reabrir ya. Efectivamente, yo creo que en unos 10-15 minutos estaremos reabriendo otra vez. ¿Compromiso formal? Pues, para el auditorio. Pues efectivamente, más o menos ahorita es lo que nos comentaron. En ambos sentidos. Así es, en ambos sentidos. Le agradezco, señor. Al contrario. Gracias, Pepe. Pues lo que está aconteciendo aquí sobre la autopista México-Pachuca, el compromiso es que a más tardar en 10 minutos se ha liberado los otros 3 carriles de los 4 de la autopista México-Pachuca en ambos sentidos, Pepe. Esto es lo que está aconteciendo desde hace 10 horas en este lugar. Y bueno, decirte, Pepe, pues que si usted por la mañana tenía un vuelo y tenía que llegar a la terminal aérea, seguramente, Pepe, pues hubo muchos conflictos para poder llegar hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, en sentido opuesto, pues para quienes llegaron y aterrizaron en esta terminal aérea, también para llegar a la zona de Indios Verdes, un colapso vehicular importante, Pepe. Muchas gracias por la información. Es noticia informar pues que en cuestión de minutos cesará el bloqueo que está teniendo efectos graves sobre la circulación vehicular. Tú estás en la autopista México-Pachuca. Gracias, Leopoldo. Estaremos contigo cuando levanten ya definitivamente el bloqueo para información de nuestra audiencia. Pendientes. Estamos pendientes, Pepe. Gracias, estamos pendientes también con Enrique Hernández. Él está en la autopista México-Querétaro. Enrique, adelante. Estamos contigo al aire. Gracias, Pepe, mucho gusto en saludarte. Bueno, nosotros ya avanzamos desde lo que es la caseta México-Querétaro hasta lo que es aquí 4 caminos, más o menos 6 horas y media de una marcha lenta, afectando a miles de conductores, de personas que se dirigían al trabajo, en fin, actividades que se vieron bastante afectadas por este contingente que partió justamente de las inmediaciones de la caseta México-Querétaro, y hace unos 5 minutos su vocero Ernesto Flores nos comentaba que afortunadamente ya hay un compromiso para una mesa de diálogo, una mesa de acercamiento con las autoridades federales que se llevará a cabo el día de mañana en la Secretaría de Gobernación para que se atiendan las demandas de este sector de transportistas que están pidiendo desde mejoras en las carreteras, así como seguridad, así también el poner fin a una ola de corruptelas que se están dando en torno a este sector y que lamentablemente ha habido oídos sordos por parte de las autoridades federales y que en este momento, bueno, ellos ya han desalojado justamente a la altura de 4 caminos. Esta vialidad ya la están liberando para que ya se normalice la situación en este punto de la Ciudad de México, ya que afortunadamente ellos dicen que al parecer hubo un acuerdo porque siempre que llegan a la zona límite entre el Estado de México y el Estado de México y la Ciudad de México hay granaderos. Afortunadamente no había policía, lo que significaba que afortunadamente había ya una posibilidad de diálogo, por lo que ya abrieron esta vialidad y será mañana cuando pueda reintegrarse otra vez las movilizaciones de no haber una respuesta favorable a este sector de transportistas, Pepe. Pues muchas gracias, Enrique, gracias por este avance de última hora también, por supuesto, respecto a lo que ocurre en la autopista México-Querétaro. Que estés bien y pendientes. Claro que sí, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En un momento más tendremos comunicación con Rafael Ortiz Pacheco, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas AC, la AMOTAC, por sus siglas. En un momento conversaremos con él y tendremos la información completa, pero regresamos al estudio. Allá se encuentra José Luis Arévalo, tiene más noticias importantes en pocas palabras. Perdón la interrupción, José Luis, adelante por favor. Ahora, oportuno esto, así que ahí tiene usted el caos en las carreteras, con la promesa de que se van a abrir muy pronto. También hay caos en Nuevo León, no por transportistas, sino por el tema del agua. A partir de hoy, los ciudadanos allá en Nuevo León tendrán un día a la semana en el que el agua se va a reducir al máximo. Autoridades van a implementar el plan Agua para Todos tras la fuerte sequía que se vive en la región, lo que ha provocado un bajo nivel en las presas de la entidad. La venta
de tambos y de tinacos se ha disparado. Llegan a costar los tambos de 300 pesos, los están vendiendo en 500 y los tinacos llegan hasta los 2,500 pesos. Ya por último, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga a servidores públicos por el asesinato y la desaparición de 2 jóvenes en la zona de Topilejo de la alcaldía de Tlalpan, cuya desaparición llevó al bloqueo de la carretera México-Cuernavaca el pasado fin de semana. Y también le comento que México ya alcanzó el nivel mínimo en los 10 indicadores de la pandemia por COVID-19 desde que esta pandemia comenzó. Esto lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que las escuelas dejen el modelo escalonado y regresen ya a clases presenciales, dijo ella, al 100%. Gracias, José Luis. Hay más noticias en pocas palabras para comentarle que China ordena cuarentena en una ciudad de 9 millones de habitantes ante el repunte verdaderamente escandaloso de contagios por coronavirus. China confinó a millones de personas tras registrar casi 4,000 infecciones de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta en 2 años. 19 provincias enfrentan brotes de las variantes Omicron y Delta del coronavirus. En Shanghái, la ciudad más poblada de China con más de 25 millones de habitantes, los barrios fueron acordonados, mientras que los centros comerciales, restaurantes y escuelas fueron cerrados. En barrios y otros lugares, la gente está siendo confinada en sus corporativos y oficinas, así que es mejor trabajar desde casa y reducir el movimiento. Bueno, esto es lo que está ocurriendo allá en China y en Europa. En Europa ha comentado la Organización Mundial de la Salud que los países europeos han relajado demasiado rápido, demasiado pronto las medidas respecto al COVID. Varios países como Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido han levantado brutalmente sus restricciones contra el COVID-19 y viven ahora un claro aumento de los casos de contagio a la subvariante BA.2. Le insisto, esto lo lamenta la Organización Mundial de la Salud. En una rueda de prensa en Moldavia, el director de la OMS para Europa, Hans Klug, afirma que la situación epidemiológica del continente europeo debe vigilarse, pero aseguró que seguía manteniendo el optimismo. So the countries where we see in particular an increase are the United Kingdom, Los países en los que observamos un aumento particular son el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Chipre, Francia, Italia y Alemania. Estos países han levantado las restricciones brutalmente. En este momento soy optimista, pero vigilante. Hay un gran capital de inmunidad, gracias tanto a la vacunación como a las infecciones. Con el invierno terminado, la gente se reunirá menos en espacios cerrados. Vamos a tener que convivir con el COVID aún durante un tiempo, pero eso no quiere decir que no podamos acabar con la pandemia. En los últimos 7 días, en la última semana, se han registrado en Europa, dice la OMS, 5.1 millones de nuevos casos y 12.500 muertes en la zona europea. Esto eleva el número total de casos detectados desde que empezó la pandemia en casi 194.4 millones. Pero la situación grave también es el tema de la guerra en Ucrania. Las últimas noticias de la guerra allá en Ucrania advierte que 2 nuevas ciudades están asediadas por Rusia. Están la gente que ahí vive todavía o malvive, está casi sin comida y sin medicinas. Estamos hablando de Chernigov al norte y Jersón al sur. Están alertando por la falta de suministros, al tiempo que el presidente Joe Biden va a buscar en un par de días allá en Europa un acuerdo para endurecer las sanciones. La Organización de las Naciones Unidas eleva a 3.5 millones la cifra de refugiados, al tiempo que los bombardeos rusos se incrementan en varias ciudades, mientras que Kiev, la capital, anuncia un nuevo toque de queda. Volodymyr Zelensky pide al Papa mediar en el caso de la invasión a Rusia. Ucrania afirma haber impedido un plan ruso para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. Por su parte, Rusia amplía la ley de que castiga con cárcel las noticias falsas sobre la guerra.
Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en alertar de ciberataques en Estados Unidos y también el ataque probable sobre Ucrania con armas químicas. Armando Guzmán está en Washington. Él tiene detalles de esta información. Por supuesto, te saludo desde México. En la capital de Estados Unidos son las 7 de la noche con 15 minutos. Armando, muy buenas noches para ti y buenas tardes para nosotros. Adelante. Déjame decirte que hoy hay preocupación en Washington porque como consecuencia de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Rusia, los rusos, de acuerdo con los informes de la misma Casa Blanca y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, están haciendo blanco en lo que podrían ser 3 partes vitales de la vida en los Estados Unidos. 1, la red eléctrica. 2, la red de agua potable. Y 3, el sistema bancario. ¿Qué pasa? Que lo que dice la Casa Blanca es que los rusos están tratando de atacar por medio de ataques cibernéticos a través de Internet y a través de toda esta serie de conexiones, los sistemas que podrían poner en peligro la subsistencia de la gran red eléctrica que hay en Estados Unidos. Para darte una idea, hay 55,000 subestaciones eléctricas en Estados Unidos y esas 55,000 subestaciones son las que abastecen de electricidad a todo este país. Ahora, no hay alguien a cargo de esa red eléctrica, como por ejemplo en México, que hay la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en realidad no hay nadie encargado de toda esta estructura, sino que como es una combinación de estructuras públicas y privadas, entonces hay partes que se controlan por empresas privadas, otras por estados, otras por entidades públicas, otras por entidades de inversión que también tienen inversiones dentro de ese sector. Ahora, si tú divides a Estados Unidos, lo tienes que hacer en una parte en el este, en el oeste, y Texas tiene su propia estructura eléctrica y su propia distribución eléctrica. Esas 55,000 subestaciones de las que te hablo deberían garantizar que Estados Unidos estaría seguro, pero por la forma en la que está compuesto todo este sistema, con atacar a 20 o 25 de ellas, podrías dejar a oscuras a Estados Unidos durante semanas. ¿Te imaginas lo que es quitarle electricidad a un país como este, en el que no habría absolutamente nada, porque nada funcionaría? ¿Te imaginas lo que sería que hubiera una contaminación de los sistemas de agua potable o que hubiera una contaminación y también que no hubiera seguridad en el sistema bancario? Todo eso es lo que está alertando la Casa Blanca. El presidente Biden ha dedicado gran parte del día a hablar precisamente de este peligro, a decir que ese peligro existe, que lo que está haciendo Rusia lo tiene que detener Estados Unidos, y el peligro es tan serio que a las compañías encargadas de la infraestructura estratégica de este país las han tenido encerradas en la Casa Blanca, llevando a cabo seminarios acerca de cómo mejor proteger a todo ese sistema. Eso es enorme, es lo que está ocurriendo. Y es lo más importante. Además de eso, el viaje del presidente a Europa, que tú sabes, va a Bruselas y a Polonia esta semana. Pero eso tendremos más cuando ocurra. Pepe. Pasado mañana. Gracias, Armando Guzmán, desde Washington. Estaremos en contacto permanente, sí. Llegará el día 24 a Bruselas y también anuncia el presidente de Estados Unidos que visitará Polonia. Hemos recibido algunos reportes de usuarios de las redes sociales, de la internet, y están algunos desesperados porque hay fallas. Bueno, pues de acuerdo con varios usuarios, YouTube y otras plataformas como de Google, como Gmail, Google Drive o Google Play, han presentado fallas desde esta tarde, por ahí de las 5 de la tarde, hace como 1 hora y 15 minutos. De acuerdo con el sitio Down Detector, se han dado más de 5,000 reportes en el caso de Google y más de 3,000 por el caso YouTube. Son problemas con la página, búsqueda e inicio de sesión. Son los principales problemas que se han detectado, así que no se jale los pelos, no se vaya a quedar calvo. No es usted, no es su computadora, no es Internet, es una falla en el sistema Google. Vamos a una pausa breve. Volvemos enseguida con el detalle del tema del caos que han provocado los transportistas en 20 estados de la República Mexicana, quienes tienen demandas que van a ser escuchadas, según se anunció ya el día de mañana. El
El paro está por terminar en cuestión de unos cuantos minutos. Regresamos. Ya adelantamos a usted hace unos minutos que hoy ha sido una jornada caótica, sobre todo en algunas carreteras de 20 estados de la República Mexicana. No es asunto menor. Este es una forma de protesta de los transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, la AMOTAC por sus siglas. Está protestando en demanda de seguridad en las carreteras, nos lo decía Leopoldo Espejel, tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, así como la prohibición de vehículos de doble remolque y que se ponga alto a los abusos y a las extorsiones. Hace un momento, desde la autopista México-Pachuca, Leopoldo Espejel nos puso al tanto de que estaba por terminar este bloqueo. ¿En qué vamos, Leopoldo? Adelante, estamos contigo de nuevo. ¿Cómo estás, Pepe? Pues mira, lo que te adelantó el señor Serrano de la COTAC, lo cumplieron, Pepe. Ha sido ya reabierta la circulación de la autopista México-Pachuca. Está fluyendo ya la circulación sobre todos los carriles. Quedan algunos autobuses que se están intentando retirar de este lugar. El que vemos ahí es porque creo que tuvo un problema ya mecánico, pero ya están retirados porque la imagen que tiene mi compañero Oscar Jiménez así lo está confirmando, Pepe. Ya la circulación que proviene de la zona de Indios Verdes está abierta hacia la zona de Pachuca en ambos sentidos. También en el sentido opuesto, Pepe, ya se han retirado. Los autobuses están haciendo algunas maniobras para salir por la vía Morelos, pero afortunadamente después de 10 horas de este bloqueo, Pepe, pues ya se retiraron. Nos adelantó que este es un acuerdo nacional. Los bloqueos y los paros que tuvieron hoy, en este momento, deben ser desactivados, luego de que han llegado a un acuerdo, por lo menos para instalar una mesa de negociaciones, Pepe. Así que, hay que tener mucha paciencia porque esto, para que se pueda normalizar, va a tardar por lo menos unas 2 horas, pero la buena noticia es que ya se reabrió la circulación, Pepe, por lo menos en esta autopista, y de acuerdo con lo que te adelantaron aquí en Telefórmula y Radio Fórmula, Pepe, pues este acuerdo es nacional, es decir, en estos momentos se debe desactivar todos los paros que lleva a cabo la COTAC, Pepe. Muchas gracias Leopoldo, gracias, estaremos contigo en contacto. Buenas tardes, Pepe, y pendientes. Buenas tardes, quien nos puede confirmar todo esto es Rafael Ortiz Pacheco, él es presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, Asociación Civil, que fue la convocante a este paro, le digo, en 20 estados, en carreteras de 20 estados. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, señor Ortiz Pacheco. ¿Cómo está? Buena tarde. Muy bien, buenas tardes. Convoqué a todo el país, a los 32 estados. Desgraciadamente hubo 3 estados que no salieron, pero bueno, sus razones tendrán. Y desgraciadamente son los estados que más problemas tienen en sus carreteras federales. Pero ¿A cuáles estados se refiere, señor Ortiz Pacheco? Sinaloa, Sonora, Tamaulipas. Sinaloa, Sonora y Tamaulipas no se sumaron al paro convocado por ustedes. Y dice usted bien, son los que tienen graves problemas de transporte. Y de corrupción y de ataque de los grupos armados. En Sonora, por ejemplo, tenemos el problema de los retenes militares, que nos quitan muchísimo tiempo en sus revisiones. Pues los señores están muy conformes con eso. Los transportistas de aquella región sienten que ellos pueden resolver, pues de modo, es su decisión. Nosotros nos abocamos a defender a los compañeros que radican en el centro, sur, sureste del país y en algunos estados como hasta Nayarit. ¿Por qué llegan a este extremo, Rafael Ortiz Pacheco? ¿Por qué llegan a este extremo de realizar los bloqueos? ¿Es la única vía para que las autoridades les pongan atención a sus demandas? Es correcto. Es la única vía. La razón parece que se quedaron mudos, como que no están preparados para solucionar problemas. Ellos llegaron al gobierno únicamente para otras cosas que no quiero decirlas porque son ofensivas para el auditorio, pero llegaron para robar, no para resolver.
¿Se refiere usted a gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la que fue Policía Federal, hoy Guardia Nacional? ¿A quién se refiere? A ellos, a los diferentes grupos de las policías estatales, municipales, algunos gobernadores que ahora nos están inventando un nuevo impuesto, un pago de derecho por entrar a descargar a las ciudades donde ellos mandan en sus estados. Entonces, realmente todo eso es invención nueva y que perjudica terriblemente al transporte mexicano. Los bloqueos simultáneos ya se desactivaron. ¿Por qué razón? ¿Ya hay acuerdo para que los escuchen? Hay una mesa de diálogo para el día de mañana, a las 10 de la mañana, en la Secretaría de Gobernación. Vamos a acudir nuevamente a ver qué ofrecen y a ver la actitud nuevamente de esta gente. Si no nos convencen, si no hay una respuesta categórica, volvemos a intentarlo la semana que entra. ¿Ustedes quieren ser recibidos y escuchados por el presidente de la República? Y si no sucede así, ¿qué van a hacer? Le vamos a cerrar las carreteras. Ahora ya no va a haber un carril libre. Es hasta donde van a llegar ustedes de ser necesario. Más bloqueos, cierre de carreteras y parálisis del país. Pues yo creo que es lo que está buscando el señor presidente, si es que él está de acuerdo en no atendernos. Es lo que está buscando, acabar con el transporte. Se lo vamos a poner en la mesa para que haga con él lo que quiera. Pero no vamos a seguir arriesgando nuestros negocios, nuestra vida, a nuestras familias, todo para ser platillo de la iniciativa privada. Pues ha sido escuchada la demanda, la petición de ustedes. Hemos ya mencionado el tema de la inseguridad, por supuesto los asuntos delincuenciales que no en pocas ocasiones terminan en crímenes, la corrupción, todo eso está en esta bolsa, son las principales exigencias. Así es, señor. ¿Hay alguna más? Pues hay varias, pero por lo pronto con esas, para no cansar al auditorio, pero el transporte mexicano ha sido totalmente olvidado por el señor presidente de la República. Lleva 2 secretarios de Comunicaciones y Transportes, 2 subsecretarios, y pues vamos a ver hasta dónde llega, porque la gente que ha ingresado en esos cargos realmente no trae la cultura, yo creo que ni la preparación para hacerse cargo de esas secretarías. Asimismo, de la Guardia Nacional, militarizar esta policía no es la mejor idea. Y sobre todo poner gente que no tiene preparación, eso es peor que darle armas a un cártel. Es decir, que dentro de las autoridades hay infiltrados de los cárteles delincuenciales o forman parte de los cárteles delincuenciales. Esta acusación es muy grave. Pues, pero es cierta. Y si no, vamos a los ejemplos. A quienes tenemos como directores de seguridad en los diferentes estados, a puros elementos que fueron corridos de la Policía Federal y que se fueron por corruptos. Entonces, con esto nos demuestra que no tienen la capacidad. Pues le agradezco mucho, señor Ortiz Pacheco, que nos ponga al tanto, que nos permite escuchar su versión de todo esto para tratar de explicar por qué se dio este paro prácticamente nacional. Teníamos nota de 20 y tantos estados de la República Mexicana. Me dice usted que en 3 no transcurrió este paro. Ellos se rehusaron. Sin embargo, en los demás sí hubo manifestaciones de algún tipo. No fueron precisamente bloqueos, pero sí la presencia de los vehículos y que trastornaron pues el flujo cotidiano. ¿Ustedes están dispuestos a irse a un cierre total de carreteras si no son escuchados ni satisfechas sus demandas? ¿Con eso nos vamos a quedar por el momento o gusta usted agregar algo más? No, es correcto. Así está bien. Pues le agradezco muchísimo. Nada más una pregunta, ¿ya se levantaron los paros o la presencia o la protesta en los demás estados de la República?
porque dimos cuenta ya de lo sucedido en la autopista México-Pachuca, donde ya está fluyendo el tránsito. También hacia la Ciudad de México por la autopista México-Querétaro, pero usted tiene el mapa nacional mucho más fresco. Así es. Siguen algunos grupos disolviéndose, pero lo están haciendo con todo el cuidado para no afectar a terceros o provocar un accidente. Pero yo creo que a las 10 de la noche queda limpio. A las 10 de la noche queda limpio todo esto. ¿Cuál es el mensaje que le manda usted a todas las personas que de alguna manera salieron afectadas por estos bloqueos? Bueno, pues no queda más que pedirles una disculpa, pero realmente era necesario esto. No puedo resolverle a cada uno de los afectados, porque cada quien tiene sus exigencias muy personales y tiene sus criterios. Algunos de ellos están de acuerdo, otros para nada. Hay gente que se queja hasta porque le vuelve una mosca. Pero bueno, nosotros hicimos lo que nos correspondía y no nos arrepentimos de eso. Gracias por esa entrevista. Gracias. Hasta pronto. Rafael Ortiz Pacheco, presidente nacional de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, la AMOTAC, que fue la organización, la Asociación Civil de Transportistas que convocó al paro que tuvo efectos, nos dice Rafael Ortiz Pacheco, en 27 estados de la República Mexicana, salvo el estado de Tamaulipas, el estado de Sinaloa y el estado de Sonora. Todos los demás, en 29 estados, 28 estados, hubo, por supuesto, efectos. Mañana van a dialogar con la Secretaría de Gobernación para replantear sus demandas y buscar solución. De lo contrario, amenazan con llevar a cabo otro bloqueo semejante al de hoy, pero más fuerte, cerrando las carreteras del país. Hoy vimos cómo sucedían, dimos información de cómo estaba sucediendo esto en varias entidades, por ejemplo, en el estado de Guerrero. Ricardo Castillo, tú tienes un reporte porque sobre la llamada caseta de la zona del Marqués, en la autopista México-Acapulco, hubo bastante problema en ese sentido. Te escuchamos, Ricardo, buena tarde. Así es, Pepe, buenas tardes. Transportistas de carga pesada bloquearon la autopista del Sol en Acapulco y en Chilpancingo, Pepe, como parte de esta jornada nacional, pues para exigir seguridad en las carreteras y frenar el abuso de autoridades en contra de ellos. En Acapulco, más de 50 integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, cerraron de manera parcial durante 7 horas el Boulevard Vicente Guerrero. Repito, en este puerto es la entrada de Acapulco, y de ahí se apostaron en la caseta de la venta de la autopista del Sol, donde permanecieron otras 4 horas, es decir, un total de 11 horas de bloqueos. En Chilpancingo, al menos 10 tráileres impidieron la circulación cerca del Hotel Parador del Marqués en un carril de cada sentido. Los transportistas, Pepe, ya se retiraron de la autopista del Sol hace apenas unos minutos, cerca de las 6 de la tarde, cuando lo reportaste, e indicaron que la protesta concluía luego de que su dirigencia nacional llegó a acuerdos con el gobierno federal, como ya lo informaste también. Pepe, el reporte desde Guerrero. Completito, Ricardo Castillo. Gracias y pendientes. Gracias a Cuadratín también. Buenas tardes, Pepe. Gracias, buena tarde. José Luis Arévalo, tú tienes más reacciones, más ejemplos de lo que sucedió. Vayamos a los principales, si te parece. Adelante. En Puebla, los manifestantes se ubicaron en la caseta de San Martín Texmelucan. También bloquearon la circulación con dirección a la Ciudad de México, lo que ocasionó pues, filas kilométricas. Allá está Guillermo Castillo con el reporte. Guillermo, cuéntanos, por favor. Gracias, José Luis. En efecto, pues este día fue caótico debido al cierre, primero parcial y luego total, de la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan. Fue pasadas las 11 de la mañana cuando inició este bloqueo de transportistas de la AMOTAC, al cual también pues se sumaron algunos otros grupos, sobre todo del sur de Puebla, de Cañada Morelos, de Tecamachalco y Tehuacán, que también
también se manifestaron sobre esta vía. La mayor parte del tiempo fue un bloqueo parcial, sin embargo, pues hacia las 5:50 de la tarde el cierre se convirtió en un cierre total en ambos sentidos de la carretera. Las demandas ya las hemos escuchado y bueno, solo comentar que el restablecimiento de la circulación fue notificado por Capufe hace apenas 26 minutos cerca de las 6:13 de la tarde, cuando señaló Capufe que ya se habían retirado los manifestantes y que este tramo vehicular presentaba carga, por lo cual pues se pedía que se manejara con precaución. El reporte. Muchas gracias, Guillermo, un fuerte abrazo. Esto allá en Puebla. De Puebla vamos a Veracruz. La manifestación se realizó en el Boulevard Jalapa Banderilla, esto a la altura de la colonia 21 de marzo. Ahí está Carlos Navarrete con el reporte. Carlos, ¿cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, noche desde el estado de Veracruz. Efectivamente fue uno de los tramos carreteros que pues fue bloqueado de manera parcial por parte de los integrantes de la AMOTAC. También hubo presencia de manifestantes a bordo de sus unidades en zonas como Medellín de Bravo, municipio de Boca del Río, también en Córdoba, en Fortín, en Orizaba, en Jalapa y Banderillas, como ustedes lo acaban de comentar. Y efectivamente exigen, entre otras cosas, que haya mayor seguridad, principalmente en tramos carreteros como el que va de Paso del Toro hacia el municipio de Alvarado, también en las cumbres de Maltrata, en la zona de Aculcingo y en la zona que conecta ya con los límites con el estado de Oaxaca. Esto debido a la inseguridad, dicen los transportistas, son las zonas donde mayor presencia se requiere de elementos de la Guardia Nacional para evitar robos, sobre todo robos al transporte de carga y desde luego que no sufran lesiones y atentados los transportistas que se manifestaron esta tarde. Comentar que bueno, ya se han ido retirando poco a poco, las caravanas avanzaron durante algunos kilómetros y poco a poco se han ido retirando. No hubo bloqueos como tales en los tramos carreteros, pero sí se estacionaron a un costado de las carreteras, lo que generó que hubiera circulación más lenta, pero ya se están retirando los manifestantes que estuvieron protestando este día en el estado de Veracruz, en distintas regiones de la entidad veracruzana. Muy bien, Carlos, muchas gracias por el reporte. Así las cosas allá en Veracruz. Y de Veracruz vamos a Quintana Roo. Allá también se llevó a cabo el bloqueo. Recuerde usted que ellos tienen 1 hora más que el centro de la República Mexicana y fueron 100 camiones por lo menos los que bloquearon las principales avenidas de Cancún para dirigirse a Playa del Carmen. Allá está Stephanie Almaraz con el reporte. Stephanie, cuéntanos. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes para ti y el auditorio. Y así es, pues sería cerca de las 7 de la mañana cuando pues estos volquetes y camiones de transportes habrían salido desde Cancún para dirigirse hacia Playa del Carmen. Sin embargo, hicieron un retorno para quedarse en la carretera 307. Las afectaciones aún continúan y bueno, son 21 kilómetros que aún está detenido el tráfico, afectando principalmente a los turistas. Ya se ha reportado ya que están también pausando el camino hacia el aeropuerto internacional de Cancún y pues han reportado retrasos. También se han reportado pues turistas que ya no pudieron llegar a sus vuelos. Hasta el momento pues te comento que aquí sí la manifestación sigue afectada la carretera, principalmente dirigiéndose desde Playa del Carmen hacia Cancún. Así se encuentra esta situación en este momento, que bueno, colapsó todo el tránsito durante todo el día en la única vía que se tiene para conectar al estado. Esta es la información hasta el momento. Muchísimas gracias, Stephanie, por esperar que se cumpla la promesa de que esto se va a liberar muy pronto. Esto allá en Quintana Roo, Pepe. Sí, gracias, José Luis. También tenemos reporte de Michoacán, en fin, donde los transportistas hicieron manifestaciones en varias avenidas de Uruapan y luego se concentraron en una calzada frente a la central camionera. En fin, poco a poco se va levantando este bloqueo. Si me permite la audiencia, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la información que trasciende hace un momento, en el sentido de que muy probablemente el próximo lunes 28 de marzo, Alejandra Cuevas, quien se encuentra en prisión desde hace más de 520 días, está en Santa Marta, acusada del homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, podría quedar en libertad al concedérsele un amparo liso y llano, de acuerdo con el proyecto del ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que ha trascendido. En un momento lo comentaremos también con la doctora María Amparo Casar.
Les decía hace un momento, si el próximo día 28, que es lunes, si mal no recuerdo, si no me equivoco, los por lo menos 6 ministros de la Suprema Corte de Justicia votan a favor del amparo que se concede a Alejandra Cuevas, la hijastra de Fernando Gertz Manero, y a Laura Morán, quien fue su pareja, pues ambas quedarían inmediatamente en libertad. Es una historia compleja que ha generado gran expectativa y gran ánimo adverso en contra de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, quien trae este problema desde hace ya muchos años, desde el 2015, cuando falleció su hermano Federico Gertz Manero, y él acusó a la que fue su pareja, Laura Morán, y a su hijastra Alejandra Cuevas, los acusó de haber cometido el homicidio por omisión de su hermano. Alejandra Cuevas está en la cárcel desde hace más de 510 días. En fin, vamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Tú tienes la información que ha sido ya pública de parte del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque ya fue publicado en los pizarrones y todo parece indicar que viene favorable para Alejandra Cuevas y para Laura Morán, que tiene arresto domiciliario. Adelante, Juan Antonio. Así es, Pepe, gracias, buenas tardes. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuso en su proyecto liberar a Alejandra Cuevas y desechar la imputación a Laura Morán por la muerte de Federico, el hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El proyecto dado a conocer este martes propone la concesión del amparo liso y llano a las inculpadas en ambas causas y sugiere ordenar su inmediata libertad. Las mujeres fueron consideradas presuntas responsables del homicidio de Federico, pues aseguraba que ellas fueron negligentes en su cuidado cuando le correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte. Cabe señalar que en el caso de la señora Laura, por tratarse de su concubina, y en el caso de Alejandra, por ser la hija de la pareja de Federico. Así, se asignó a las inculpadas el deber de salvaguardar la vida de Federico Gertz, pero en el proyecto se destaca que en el caso de Laura Morán se utilizó una figura inexistente en la legislación penal, la de la garante accesoria. De acuerdo con la Constitución, no hay delito sin ley. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad de la señora de ahora 94 años en la muerte de su concubino, quien precisamente era una persona también de edad avanzada y con distintos padecimientos de salud. El proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede al límite de lo razonable. No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad, pues en aquellas épocas tenía 88 años, se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona que estaba gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado de la muerte precisamente que ya estaba prácticamente cerca. Por otra parte, el proyecto propone abandonar un criterio vigente desde hace 10 años que imponía limitaciones lo que las personas inculpadas podrían hacer cuando se les había concedido un amparo por defectos normales y no le impugnaban, pero la autoridad o la víctima sí lo hacían. De esta manera, como bien lo señalabas, Pepe, el próximo lunes, a partir de las 12 horas, el Pleno de la Suprema Corte discutirá este proyecto y se necesitarán tan solo 6 de los 11 votos para que las inculpadas puedan obtener este beneficio. Hay que recordar que en la sesión del pasado lunes 14 de marzo, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat y Javier Lainez se pronunciaron a favor de otorgar el amparo liso y llano, por lo que ahora se sumaría Gutiérrez Ortiz Mena, con lo cual alcanzarían los votos mínimos. Pepe, el reporte. Completísimo. Juan Antonio Jiménez, estaremos pendientes de esta audiencia, bueno, de esta sesión, debo decir, de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero decir, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Que estés bien mientras tanto, Juan Antonio Jiménez. Gracias, buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes. Bien vale el comentario de la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Qué bueno tener oportunidad
de comentar esta noticia sobre el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Nos ha dado un gran reporte nuestro reportero. Yo quisiera agregar lo siguiente. Fíjate que habiéndome avisado que íbamos a tocar este tema, me di a la tarea de revisar el amparo, ¿sí? Y vienen todos los antecedentes. Y cuando uno revisa los antecedentes, Pepe, fíjate lo que ocurre para que veas cómo es la justicia. Y estamos hablando de unas personas, Alejandra Cuevas y Laura Morán, que bueno, pues finalmente tenían conocimiento y tenían algunos recursos para poder defenderse. Con todo, como dices tú, estuvo 510 días en la cárcel Alejandra Cuevas, pero el hermano del fiscal muere en septiembre del 2015, el 27. Luego, el 28 de septiembre ya se inicia la averiguación previa, pero fíjate que entre 2016 y 2017, o sea, cuando todavía el fiscal no era el doctor Alejandro Gertz Manero, el Ministerio Público declara el no ejercicio de acción penal. Y no es sino hasta 2020, cuando ya estaba en funciones el hermano del occiso, o sea, el doctor Gertz Manero, hermano de Alejandro Gertz Manero, quien muere en septiembre del 2015, ya siendo fiscal. Casualmente se da la orden se acepta el ejercicio de acción penal y se da la orden de aprehensión, y ya en octubre del 2020 decretan el auto de formal prisión, y desde entonces, bueno, pues está en la cárcel la señora Laura Morán. Así son las cosas para cuando nos digan... A ver, aquí te voy a hacer una pequeña corrección, sí. María Amparo, si me permites. La que está en la cárcel en este momento es Alejandra Cuevas. Alejandra Cuevas, sí, correcto. Exacto. Laura Morán, que tiene 94 años de edad, es la concubina, pareja, etcétera. Sí. Exactamente. Pero las dos están acusadas del homicidio por omisión, al no haber dado los cuidados pertinentes a Federico Gertz Manero. Esa es la acusación que tiene Alejandro Gertz Manero contra ellas. Pero tienes razón, cuando se la llevó perdiendo el caso hasta que a partir de 2019, cuando se vuelve fiscal general de la República, ya en 2020 propiamente, es cuando, aprovechando el poder que les da la Fiscalía, por lo menos así se interpreta, el señor Gertz Manero logró encarcelar a Alejandra Cuevas y mantener, por supuesto, acusada a Laura Morán, que por su edad no está en la cárcel, pero como si estuviera. Correcto, ella, amparo tras amparo, lo ganaron durante desde el 2015 hasta el 2020, que viene la orden de aprehensión, y una vez que el doctor Gertz Manero pues ya es fiscal, las cosas se aceleran y bueno, pues se acumulan todas las averiguaciones previas y rápidamente se gira la orden de aprehensión contra las dos imputadas. Y fíjate que sí es por homicidio doloso, no es nada más por omisión, sino por homicidio doloso, porque ahora sí que lo estoy leyendo aquí en pantalla, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero, desde luego, así como dicen el amparo liso y llanamente, también tenemos que decir que esto se aceleró una vez que Gertz Manero fue fiscal, y para esto pasaron 5 años. Segundo, lo importante es que se abandona, porque esto quiere decir, Pepe, esto que voy a mencionar ahora, quiere decir que otras personas en la misma situación van a poder utilizar este caso en su propia defensa. El proyecto que propone el ministro Gutiérrez Ortiz Mena dice que ya no puede haber limitaciones para aquellas personas inculpadas que puedan recurrir a los mismos recursos que llevan a cabo las víctimas y el Ministerio Público para poder seguirse defendiendo. Esto, que parece procedimental, Pepe, es tremendamente importante, porque antes el inculpado solamente podía defenderse de lo que ya había logrado. Esto es, de que muchas veces te acusan de varios delitos, entonces nada más del delito por el que te habían, digamos, declarado inocente. Ahora tú puedes ampararse, y no solamente el Ministerio Público, o sea, el inculpado, en este caso Alejandra Cuevas, podría haberse defendido
no solamente de lo logrado, sino de todo lo demás que se le acusaba. Esto, Pepe, de verdad es importantísimo porque entonces puedes obtener una solución a tu problema jurídico real y completo, no nada más a la parte que va decidiendo ahí el Ministerio Público. Y segundo, desde luego que es la mejor noticia, es que el amparo liso y llano quiere decir que ambas quedan absueltas del homicidio doloso o el homicidio por negligencia, como se le llamó después. Y además de que, también como nos informó tu reportero, no hay delitos sin ley. Y esto que inventó el fiscal general de garante accesoria para la hija, para Alejandra Cuevas, que ella pues era la garante de la salud de su hermano, la garante accesoria, porque la madre ya estaba, o la pareja sentimental de Alejandro ya estaba muy mayor, entonces se pone a la hija, Laura Morán, como garante accesoria. Bueno, pues esta figura no existe, la inventan, y esa es la figura que ha tenido a Alejandra Cuevas 510 días en la cárcel, que se dice fácil, Pepe. No debe de haber sido fácil para ella estar más de, un año y medio en la cárcel, sabiendo además que se le acusaba de un delito inexistente y además con una figura inexistente, y cuando esa persona era precisamente, no podía decir el fiscal Gertz Manero que no sabía que esa figura no existía, Pepe. Estas cosas todavía, esto agrava más las cosas y bueno, pues veremos, porque pues sí es una derrota para el fiscal en un momento en donde, pues ya comentaste tú ayer, pues esta pugna de Gertz Manero, del fiscal, contra el ex consejero jurídico y la ex secretaria de Gobernación. Entonces, pues bueno, yo contenta porque tú has sido de las personas que conozco las mejores entrevistas que has dado a los hijos de de Alejandra Cuevas, y pues nos has mantenido al tanto de esto. Pues un abrazo a toda la familia por este logro y esperemos que sí, que se alcancen los 6 votos. Pepe, no podemos cantar victoria, pero todo indica que se alcanzará. Todo indica, claro que sí, y esto de alguna manera al que sabe leer y escuchar le queda claro, toda vez que cuando compareció Alejandro Gertz Manero la semana pasada ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la Comisión de Justicia, cuando le preguntaron los senadores, que son muy bravos, claro, los de oposición a Morena, le preguntaron, oiga, ¿qué va a pasar con este asunto? Dice, yo estoy dispuesto a aceptar la resolución finalmente de la Corte. Yo creo que ya hay instrucciones de que las cosas caminen por el lado en donde la mayoría de la opinión pública está optando. Creo que también es un asunto de carácter político, pero ya lo comentaremos en su momento cuando se dé. Sí, dime. Pero Pepe, nomás faltaba que no aceptara la resolución de la claro, Corte, ¿no? Un fiscal, cualquier persona, nos guste o no nos gusten las resoluciones, ahora sí que nomás falta. Oigan, voy a aceptar la resolución de la Corte. No, pues él tiene que saber que la Corte es un tribunal de última instancia. Lo que diga la Corte es lo que tiene que hacerse, Pepe. No es ningún mérito. Muy bien, María Amparo, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, Pepe, a ti. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. La doctora María Amparo Casar, como siempre, a todas horas en su juicio. Vámonos vámonos a un corte y regresamos con el amparo que ha solicitado el Bronco, en prisión desde hace más de una semana, el exgobernador de Nuevo León, y lo que por ahí viene, en un momento después de corte. Permítame entrar en comunicación en este momento con Gregorio Martínez, corresponsal de Grupo Fórmula Noticias allá en Monterrey, Nuevo León. Gregorio tiene muy clara toda la película alrededor del Bronco, de Jaime Rodríguez Calderón, el ex gobernador de Nuevo León, quien está en prisión desde la semana pasada, acusado de el delito de haber utilizado recursos de procedencia ilícita para financiar su campaña, de haber cometido delitos electorales, en pocas palabras, para tratar de convertirse, como ocurrió, en candidato independiente a la presidencia de la República, pero también para hablar del tema de la falta de agua que está convirtiéndose en una verdadera emergencia en el estado de Nuevo León. Vamos por partes, Gregorio, te saludo antes que nada y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas
Muchísimas gracias, Pepe. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hoy comenzamos, si estás de acuerdo con el tema de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Hoy que se cumple una semana de su detención, fue vinculado a proceso, se le dictó prisión preventiva y habrá un cambio de juez. Habrá cambio de juez. Se espera que un juez federal tome el caso, toda vez que el juez de control, un juez local, se declaró incompetente para seguir, a pesar de que ya se había emitido esta resolución de vincularlo a proceso y dictarle esta prisión preventiva. Entonces, hoy el juzgado recibió la solicitud para que analice, el juzgado de distrito, la situación legal de Jaime Rodríguez Calderón, pero por ahora se descarta, según sus abogados, que se vaya a convocar a una audiencia. El juez federal tiene hasta el viernes para declararse competente y fijar la fecha de la audiencia, así que todo esto va para largo. Señala el abogado que está recibido el expediente y que están por esperar el acuerdo. Es lo que indicó. El juzgado federal tiene de 2 a 3 días para resolver. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, en relación a todo este asunto de que si tiene o no competencia ahora el juzgado federal, pero bueno, pues sabemos que es un tema jurídico administrativo que tendrá que resolverse. Eso es en cuanto a la situación de Jaime Rodríguez, que por ahora pues no hay cambios con respecto a lo que informábamos el fin de semana. Pepe sigue en prisión en el penal número 2 en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Pero ¿qué te parece si te platico por lo que más nos está preocupando en estos momentos a los regiomontanos, que tiene que ver con esta crisis de agua? Esta crisis de agua sobre la cual el anterior gobierno, el de Jaime Rodríguez, y el actual, el de Samuel García, no hicieron lo conducente para evitarlo. Llegamos al punto crítico y hoy, martes 22 de marzo, justamente el Día Mundial del Agua, el regalo para los regiomontanos es el inicio de cortes programados en el suministro del vital líquido. Cortes programados que ya se habían presentado, Pepe, en semanas anteriores, que eso también hay que subrayarlo, sin previo aviso. Diversas colonias en los municipios metropolitanos han estado los vecinos padeciendo, los habitantes padeciendo ya cortes en el suministro de agua. ¿Qué va a suceder? Que hay 7 sectores, que es prácticamente toda la zona metropolitana de Monterrey, incluso algunos municipios de los llamados periféricos, un día a la vez. Hoy comenzaron el municipio de Guadalupe, una pequeña fracción, algunas colonias de Apodaca y de San Nicolás, algunas otras, en donde a partir de las 9 de la mañana, Pepe, les cortaron el agua, y el agua no volverá hasta mañana a las 5 de la mañana. Esa es la determinación. O sea, si hay agua un día, 5 a 9 de la mañana si hay agua, y el resto del día no, un día a la semana. Esa es la afectación por ahora, pero es un tema que va para más. ¿Por qué? Porque no se ve que vaya a llover. Hoy el gobernador dijo, esperemos en Dios que nos llueva en el verano. Imagínate nada más, tiene las velitas encendidas Samuel García, después de que no hizo lo conducente en los primeros 6 meses de gobierno, Pepe. Ciertamente, él tenía un plan, un proyecto que había de presentar a las autoridades federales para que le autorizaran llevar agua, me parece que de Tamaulipas. Exactamente. Pero le dijeron que no. El gobierno dijo que no. Sí, el que fue, bueno, se requiere, para cualquier proyecto aquí se requieren recursos federales. Para cualquiera que sea, bueno o malo, de largo alcance o de mediano plazo, se requieren recursos federales. El proyecto al que se refirió el gobernador y que sí intentaron reimpulsar es traer agua del río Pánuco. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese es un añejo proyecto, Pepe, desde que yo era niño, hace muchos años, hace 40 años, se hablaba de eso, Pepe, de traer agua del río Pánuco. Lo decía el entonces gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez. Había una idea de que decía, a ver, Monterrey va a crecer, se va a multiplicar el tamaño de la ciudad y la población, y una solución sería llevar agua del Pánuco para que en el año 2020 no tengan problemas. Y está documentado una entrevista que dio el entonces gobernador en 1983, Pepe, hace 40 años. Entonces, ahorita, ese proyecto lo retomó Rodrigo Medina, nada más que pues un puñado de políticos, pues ambiciosos, ¿verdad?, acabaron con ese proyecto. ¿Por qué? Porque en ese proyecto de traer agua del Pánuco había la construcción de un acueducto de más de 370 kilómetros, y había una constructora asignada directamente por padrinazgo del anterior gobierno federal, que es un grupo muy conocido, que es el grupo IGA, que a quien le habían adjudicado la construcción de ese acueducto. Y pues ya te imaginarás los cuestionamientos que hubo al momento en que llegó Jaime Rodríguez a encabezar el gobierno estatal y dio por cancelado ese proyecto. Ya se tenía una concesión federal en 2011 de la Comisión Nacional del Agua. Esa concesión existe al día de hoy. Es para 30 años, ya pasaron 10 o 10 años y meses, y ya esa concesión se puede retomar. Y que es lo que justamente decía Samuel García, decir, a ver, aquel proyecto del Pánuco
vamos a retomarlo y vamos a hacerlo, lo más que se requieren recursos federales y obviamente señalando y diciendo que iba a quitar toda la corrupción. Digo, esa es parte ahí de la consigna, ¿no?, que tenía el entonces el gobernador Samuel García, pero pues al no haber recursos se viene abajo ese proyecto que sería una alternativa, un proyecto hídrico de largo plazo. Ahora andan sacando con que van a traer a desalinizar el agua de mar, ¿no?, que esa también sería otra alternativa. Pero cualquiera que sean las alternativas, Pepe, tarda muchísimo tiempo esto en concretarse, o sea, no es de que mañana lo vamos a resolver. Jaime Rodríguez hizo el tema de la presa Libertad, era un proyecto de mucho menos alcance, de menos recursos, pero está a medias. O sea, ese proyecto nos daría agua para 2-3 años más en ciertos sectores, pues está a medias. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ahorita andan tratando de explorar pozos someros o pozos profundos también, y es algo que tampoco no va a dar para mucho, las presas se están vaciando, y entonces comienzan ya las restricciones en el suministro de agua. O sea que realmente es algo así como la tormenta perfecta, lo que requerimos justamente una tormenta para poder tener entonces algo de abastecimiento de vital líquido y comprar un poquito de tiempo para entonces que se concrete un proyecto hídrico de mediano a largo plazo, Pepe, acá para la zona metropolitana de Monterrey, acá para tus amigos los regiomontanos. Pues muy bien, Gregorio, gracias por la información muy precisa. Nos queda muy claro a todo el país lo que has explicado. Ahora hay que buscar la solución, desde luego. Que estés bien. Gracias, igualmente, Pepe. Muchas gracias por el tiempo y un saludo para todos. A ti, es tu tiempo, claro, por supuesto. Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Una pausa. ¿Qué va a pasar con el lago de Texcoco ahora que estamos hablando de agua? Donde se iba a construir el nuevo aeropuerto internacional de México, el aeropuerto que canceló el presidente López Obrador por capricho. ¿Qué va a pasar? Pues hoy se emitió un decreto presidencial que declara área natural protegida esos terrenos que ocupan las miles de hectáreas que serían el asiento del aeropuerto cancelado. En un momento, detalles y el contacto, la comunicación con el maestro Leo Zuckerman. Le comentábamos antes del corte y antes de enlazarnos con Leo Zuckerman que esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para que el lago de Texcoco, donde previamente se construiría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAIM, sea reservado y declarado como área natural protegida. Lo dijo de este modo el presidente en la mañanera. Un decreto para declarar zona de reserva, zona natural de reserva a lo que es todo el lago de Texcoco, donde se iba a construir el aeropuerto, se declara zona de reserva natural. María Luisa Albores González destacó que el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra ha gestionado el rescate de esa zona desde el año 2000 y en 2018 se llevó a cabo la primera consulta para discutir la construcción del NAIM. El documento dice que en la zona estará permitido realizar investigación y colecta científica. También quedará prohibido tirar cualquier tipo de desecho, rellenar o modificar cauces naturales del agua, establecer sitios de disposición final de residuos, introducir poblaciones exóticas o invasoras y ampliar la frontera agropecuaria. Se declara entonces esta zona como un área natural protegida y bueno, es lo que decreta el presidente de la República, quien hoy por cierto se armó para defender el aeropuerto inaugurado ayer, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, salió el tema entre los reporteros que estaban en Palacio Nacional, salió el tema de que hay racismo y clasismo en las críticas que se hicieron a los comerciantes que vendieron tlayudas, gorras, fotos del presidente, en fin, en la inauguración. Durante la entrega del aeropuerto, la presencia de la mujer que vendía las tlayudas ahí en el piso generó largas filas de personas que querían comprar una tlayuda debido a que no existen aún locales comerciales de comida. Esto llamó la atención de medios de comunicación, en fin, simpatizantes y opositores a la administración federal. López Obrador dijo que los comentarios negativos hacia la vendedora de tlayudas son muestra de clasismo y del pensamiento conservador. La nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces,
con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Son deliciosas además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas. Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje, ¿no? Es lo que dice el presidente, es mucho el clasismo y el racismo. Y se quejó, tenemos la imagen a través de Telefórmula de la señora que con su mandil y una canasta, ahí sin nada, todo improvisado, está vendiendo tlayudas a elementos de la Guardia Nacional y algunos pasajeros y visitantes durante la ceremonia del día de ayer. No, de que se antojan muchísimo. Lo que pasa que sí. Y que al parecer nadie le pagaba, a lo mejor era carreada, ¿no? La señora de las tlayudas, porque hubo aeroacarreo, ¿no? No llegaron los acarreados desde Venezuela, que llegaron, hicieron bulla, apoyaron al presidente y se regresaron, nada más para hacer el espectáculo en un vuelo que va a venir cada 15 días, nada más para darle la característica de aeropuerto internacional, para que se diga que es internacional, porque otras aerolíneas no quieren venir al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, porque no está certificado. Simplemente vamos con Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar. Mucho que comentar, Leo. Hay muchos detalles alrededor de todo esto, tratando de responder la pregunta de si el aeropuerto Felipe Ángeles es la solución al tráfico aéreo en la capital de la República Mexicana. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, querido Pepe. Pues sí, mira, es un tema que como tantos otros se ha polarizado en el país, y yo quisiera hacer mi comentario en dos partes. Una primera parte sobre la funcionalidad del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y otra sobre el tema político del evento ocurrido el día de ayer, Pepe. Déjame empezar con la funcionalidad, porque desde luego el gobierno construyó el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con muchos objetivos. Pero yo creo que el principal objetivo, Pepe, era y sigue siendo descongestionar al sobresaturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez. Le quiero decir a la gente que nos está escuchando que Benito Juárez, este aeropuerto que todavía utilizamos el día de hoy, se fundó en 1931, Pepe, en 1931. Y pocas cosas han sido tan parchadas en México como este aeropuerto Benito Juárez para seguirle dando continuidad a la creciente demanda de servicios aeronáuticos en la Ciudad de México. Hoy cuenta con 2 pistas, 2 terminales, 63 puertas de embarque y 41 más de las llamadas remotas. Y la verdad es que sabemos que está sobresaturada, Pepe. En 2019, antes de la pandemia, llegó a atender hasta 50 millones de pasajeros este aeropuerto Benito Juárez. Luego se cayó, desde luego, la demanda por el tema del COVID-19, pero vamos a tomar esa demanda pico a la que llegó el aeropuerto Benito Juárez, 50 millones. Pues este aeropuerto sobrepasado, desde luego, este aeropuerto se diseñó para atender a máximo 30 millones y fíjate, Pepe, hasta 50 millones le hemos sacado jugo. Y desde luego, todos los que viajamos en avión sabemos que está sobresaturado, que los aviones desde y hacia la Ciudad de México se retrasan por el tráfico aéreo en la Ciudad de México, ya ni hablo de las saturaciones en los estacionamientos, en los filtros de seguridad, las salas de espera. Vaya, Pepe, hasta comprar una torta mexicana, no de las gringas, no hamburguesas, como dice el presidente, una torta mexicana es un dolor de cabeza, un dolor de muelas en el aeropuerto Benito Juárez. Entonces, la pregunta es si el aeropuerto Felipe Ángeles va a descongestionar el aeropuerto Benito Juárez. Y no parece ser el caso, Pepe, por lo menos en los próximos años. Mira, lo que dicen los especialistas es que para descongestionar Benito Juárez,
el otro aeropuerto se debería de llevar por lo menos el 30% de los pasajeros. Si en el 2019 fueron 50 millones, 30% serían 15 millones. En el papel, supuestamente Felipe Ángeles podría recibir hasta 20 millones en esta primera etapa. Sin embargo, hay que decirlo, que no tiene completamente la infraestructura, tiene tan solo 14 puertas de embarque, pero sobre todo es que ha traído muy poco interés de las aerolíneas por operar en un aeropuerto que sí está muy lejos de la Ciudad de México, Pepe. Y en ese sentido, lo que yo he escuchado, y lo escuché ayer varias veces, es que probablemente en los próximos 2 años, en lo que resta el sexenio, Felipe Ángeles va a atender alrededor de 1 millón a 2 millones de pasajeros. Vamos a tomar la cifra optimista de 2 millones, que efectivamente en los próximos 2 años Felipe Ángeles se lleve 2 millones de pasajeros. Esto representa 4% de la demanda de Benito Juárez. Así, si esto es efectivamente lo que ocurre, pues el aeropuerto Benito Juárez continuará saturado, Pepe, y habrá que estar sentados muy probablemente en el avión, que un día se resuelva esta saturación del aeropuerto más utilizado del país. Entonces, en términos de funcionalidad, el principal objetivo, que es descongestionar el Benito Juárez, me parece que el día de hoy, desde luego, porque está con 20 operaciones tan solo, ¿no? Está atendiendo a cientos de pasajeros al día. Entonces, el día de hoy, esta no es la solución todavía para descongestionar a Benito Juárez. Pero luego está el tema político, Pepe. Porque una cosa es si funciona o no el aeropuerto y otra cosa es el evento y la cobertura mediática que vimos ayer de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, yo ahí sí te quiero decir que fue un día de fiesta para el presidente. La verdad que me recordó aquellas épocas del autoritarismo priista donde se hacían magnos eventos para agradecerle al señor presidente la entrega de una gran obra. En particular, tengo que decir que el discurso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que yo hasta ayer creía que era del PRI, pero pues salió más morenista que los morenistas, que yo creo que sacó del baúl de su familia un discurso de su abuelo, no de su papá, que también fue gobernador, de su abuelo, que también fue gobernador del Estado de México, de aquellas épocas en donde que había que hacerle una gran salamería al presidente en turno, Pepe. De pena ajena el discurso del gobernador, de la jefa de gobierno, pues se entiende más porque ella quiere ser presidenta y desde luego sabemos que es la candidata favorita del presidente López Obrador. Pero fue una fiesta y yo creo, Pepe, conociendo las encuestas, que le va a ir bien al presidente. En términos políticos le va a ir bien, en términos de la opinión pública, a la gente le gusta esta idea de que México está avanzando con un aeropuerto, aunque la gente no sea usuario del aeropuerto, como la gran mayoría de los mexicanos, pues lo que vio ayer, las escenas que vio ayer, aparte todo esto lleno y aderezado de cuestiones militares que también gusta mucho a la gente, yo creo que eso va a pegar bien en la opinión pública y le va a caer bien a la popularidad del presidente López Obrador. Entonces, recapitulo, Pepe, no creo que vaya a funcionar el Felipe Ángeles para resolver el principal problema, que es la sobresaturación del Benito Juárez, pero sí creo que le va a funcionar políticamente al presidente por todo lo que vimos el día de ayer y el jugo. Todavía a esto le queda mucho más metraje, Pepe, porque como recordarás, cuando López Obrador hizo los segundos pisos aquí en la capital como jefe de gobierno, pues no sé si te acuerdas, pero creo que lo inauguró 3 o 4 veces. Entonces, la de ayer creo que fue la primera y vamos a ver varias más para seguir presumiendo esta obra que, como te digo, son cosas que le gustan mucho a la opinión pública nacional, Pepe. Gracias, querido Leo. Gracias por tu comentario, tus minutos de opinar. Muchas gracias, Pepe, y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Mire, hablando del aeropuerto, gracias a Leo Zuckerman, hablando del aeropuerto, a 24 horas de la inauguración, ayer se veía, lo muestra la imagen que estamos proyectando desde ayer,
lucía repleto. Bueno, pues ahora lució prácticamente vacío. Los pasajeros de ayer, las comitivas, en fin, fueron reemplazados por los solitarios elementos de seguridad de la terminal aérea. En las horas de llegadas, donde ayer recibió sus primeros vuelos comerciales, solo hay una patrulla de la Guardia Nacional. Lo mismo para llegar al aeropuerto. Los caminos ayer, saturados por medios de comunicación y camionetas, lucen llenos de camiones, pero de carga. El tumulto de ayer fue reemplazado por el silencio, mientras que la prisa por llegar ahora lo es por terminar las obras aún inconclusas. Vámonos a una pausa muy breve. Volvemos con el parte de guerra luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple hoy un mes. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. El flujo de refugiados está disminuyendo. Se trata del centro comercial que Rusia destruyó el domingo, matando al menos a 8 personas. Nuestro pueblo se ha convertido en un ejército. 500 millones de euros para ayuda y armas a Ucrania. Anunció la prohibición de entrada a Estados Unidos para algunos oficiales chinos. Los preparativos de Bielorrusia para atacar a Ucrania y permitir armas nucleares rusas en su país. Ya ha utilizado armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Bueno, en este tema del parte de guerra, yo quiero empezar esta noche comentando que son ya más de 3,5 millones de personas que han oído de la guerra, han oído de la muerte desde el inicio de la invasión rusa en el territorio ucraniano. Es un recuento de la Organización de las Naciones Unidas. Es un verdadero hito trágico para el pueblo ucraniano. Se ha producido en poco menos de un mes. Lo que está lamentando el vocero de la Organización para Refugiados, Matthew Saltmarsh, lo dijo a los periodistas en Ginebra. En tanto, Polonia registra disminución en la afluencia de refugiados ucranianos. En los últimos días lo que estamos viendo es que el flujo de refugiados está disminuyendo. Ayer, por ejemplo, fueron 33.000 los refugiados ucranianos que pasaron aquí hasta Polonia, mientras que en los días de mayor afluencia hemos visto que incluso llegaban a ser 140.000 los ucranianos que buscaban un refugio seguro aquí en Polonia. Esto se debe principalmente, y nos lo están contando estos días tanto los expertos como los humanitarios, a que aquellos ucranianos que tienen contactos en Europa o en otras ciudades polacas, que tienen familiares viviendo en el exterior o que tienen un plan para conseguir huir de la guerra, toman la decisión rápida, se marchan de su país en los primeros días de guerra, mientras que las personas que estamos viendo estos días, que salen ya casi 4 semanas después de que se iniciara el conflicto, son personas con menos recursos, que no tienen familiares y que no tienen un plan, es decir, que abandonan Ucrania sin rumbo fijo. También ha trascendido que la agencia ucraniana Unian ha dicho que las fuerzas de seguridad evitaron un plan de los servicios secretos rusos para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky en una célula de 25 individuos dirigida por un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la ciudad de Uzhgorod. Pretendía viajar a Kiev haciéndose pasar por una unidad de la defensa territorial y realizar varios atentados y actos de sabotaje, entre ellos quizá cobrar la vida de Volodymyr Zelensky. Entre tanto, el Papa Francisco llamó de nuevo por teléfono hoy al presidente de Ucrania y le aseguró que es el invitado más esperado en el país y le pidió mediar con Rusia. El Papa y Volodymyr Zelensky hablaron por teléfono sobre la guerra en Ucrania. En su discurso posterior ante el Parlamento italiano, Zelensky dio algunos detalles sobre esta conversación. Hoy he hablado con su santidad el Papa Francisco y dijo algo muy importante. Entiendo que queráis la paz, entiendo que debáis defenderos y los militares tengan que proteger a los civiles. Están defendiendo su patria y cada persona debe hacerlo. Yo le respondí que nuestro pueblo se ha convertido en un ejército. En Twitter, el presidente ucraniano reveló que hablaron sobre la difícil situación humanitaria en Ucrania y dijo que aceptaría la oferta de la Santa Sede como mediadora en el conflicto. El embajador de Ucrania ante la Santa Sede también ha revelado que Zelensky le insistió al Papa en que visite Ucrania. José Luis Arévalo tiene ya detalles
tácticos militares de cómo se está desarrollando la invasión, los intensos bombardeos, las amenazas y ataques a Kiev, la ciudad de Mykolaiv, que es una localidad al sur de Ucrania que también se defiende, Bielorrusia, que se prepara para utilizar, si es necesario, armas nucleares. En fin, José Luis, adelante. Bueno, pues se cumplen ya 27 días de esta guerra en Ucrania, 27 días de la invasión rusa en Ucrania, y se están intensificando los bombardeos rusos en varias ciudades. Sin embargo, el Kremlin no logra todavía conquistar pues lo que podría ser una de las joyas de la corona, que es Mariupol. El ejército ruso se mueve por la región de Kharkov. Tropas y suministros se trasladan en un gran convoy. En el arcén, los restos de un blindado. No se sabe si ruso o ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia también distribuye imágenes de sus helicópteros. Vuelan sin oposición en un espacio aéreo dominado por Moscú, que centra su parte de guerra en el Donbass. Ataques y contraataques mantienen el frente estable. En Mariupol continúa el asedio. Así ha quedado el aeropuerto después de un bombardeo ruso, que también dispara sobre la gran acería, donde se oculta el batallón Azov, grupo de ideología neonazi, pero legal en Ucrania, e integrado en las fuerzas armadas que dirigen la defensa de la ciudad. Las fuerzas rusas han destruido 10 hospitales en todo el país. Otros, como el de Chernigov, han tenido que suspender tratamientos porque se han quedado sin luz. A esta ciudad al norte de Kiev ha llegado hoy un convoy con ayuda humanitaria y periodistas para contarlo. Y tras el ataque a un centro comercial en Kiev, la capital de Ucrania, Rusia y Ucrania se lanzaron acusaciones. Los rusos aseguran que ese lugar era un arsenal. Rusia acusa a Ucrania de utilizar un centro comercial como arsenal. El Ministerio de Defensa ruso ha hecho públicas estas imágenes que aseguran muestran un vehículo militar que se acerca a un centro comercial para descargar y almacenar misiles. Se trata del centro comercial que Rusia destruyó el domingo matando al menos a 8 personas. El portavoz de Defensa de Rusia insiste en que Ucrania usa emplazamientos civiles para instalar posiciones de tiro. Hemos presentado pruebas irrebatibles del uso criminal de objetivos civiles en zonas residenciales de Kiev como posiciones de tiro para artillería y cohetes. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el ataque. No ha habido ninguna verificación independiente de la acusación rusa ni respuesta de las autoridades ucranianas. Mientras tanto, los servicios estatales de emergencia de Ucrania han difundido estas imágenes de sus unidades de desactivación de bombas retirando proyectiles sin explotar de la ciudad de Chernigov, a unos 130 kilómetros al norte de Kiev. El Ministerio de Defensa ucraniano ha asegurado este martes que las fuerzas rusas solo tienen reservas de municiones, combustible y alimentos para no más de 3 días. Esto pasa en la asediada capital ucraniana, en Kiev, pero en el sur de Ucrania, en Mykolaiv, que está defendiendo el acceso a Odessa, los habitantes se declaran dispuestos a resistir para repeler el avance de las tropas rusas, pese a los incesantes bombardeos. Aunque buena parte de la población de esa ciudad, de 500,000 habitantes, ha logrado escapar, quienes se han quedado se muestran determinados a mantener la resistencia. Al tiempo de esto, Estados Unidos y la OTAN afirman que es muy probable que Bielorrusia, un importante aliado de Rusia, entre muy pronto en esta guerra. Según reportes de inteligencia y militares, el gobierno bielorruso prepara el ambiente para justificar una ofensiva en territorio ucraniano. Además, permitiría que Moscú pueda colocar armas nucleares en su territorio. Un alto funcionario militar de la OTAN avisa de los preparativos de Bielorrusia para atacar a Ucrania y permitir armas nucleares rusas en su país. El funcionario, considerando que la operación militar rusa en Ucrania entrase en un punto muerto, adujo que Bielorrusia podría entrar activamente en el conflicto para ayudar militarmente a Rusia. Agregó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está preocupada por una eventual unión de las tropas bielorrusas a las fuerzas rusas que desarrollan una operación militar en Ucrania desde el pasado 24 de febrero. El gobierno bielorruso está preparando el ambiente para justificar una ofensiva bielorrusa contra Ucrania y el inminente despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia, dijo el funcionario de la OTAN. Y la Organización de las Naciones Unidas está diciendo que la guerra en Ucrania es imposible de ganar y que tarde o temprano se tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de la paz.
A punto de cumplirse un mes del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, está claro que la guerra no va a ninguna parte, ha asegurado el secretario general de la ONU en una declaración a los periodistas en Nueva York. For more than 2 weeks, Mariupol has been encircled by the Russian army and relentlessly bombed. Durante más de 2 semanas, la ciudad de Mariupol ha sido cercada por el ejército ruso y constantemente bombardeada y atacada. ¿Para qué? Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede conquistarse ciudad a ciudad, calle a calle, casa a casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror. Bueno, esto es lo que ocurre. Esto es el parte de guerra. Aquí en México, el presidente de la República hoy lanzó una llamada de atención al Congreso de los Estados Unidos, acusándolo de estar ayudando a Ucrania y no a los hermanos centroamericanos. Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, porque pues es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en 2 días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para 4 años y no se aprueba. Esto dijo el presidente de México en la mañanera. Nos explica por qué el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y no voltea Estados Unidos a ver a los hermanos centroamericanos, que finalmente constituyen el problema grave de la migración indocumentada. Una pausa breve. Volvemos con el tema del asesinato de los jóvenes de Huitzilac. Al parecer, se investiga a funcionarios por su asesinato. Juan Antonio Jiménez, trasciende que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga a funcionarios por el asesinato de jóvenes en Huitzilac que han sido señalados como probables talamontes. Tú tienes el dato, adelante. Gracias, Pepe. Como bien lo señalas, una de las principales líneas de investigación por la desaparición y homicidio de 2 habitantes de Huitzilac, Morelos, es la posible participación de servidores públicos y particulares que llevaron a la muerte a Froilán Flores y Juan Carlos Aguilar. De acuerdo con las investigaciones, pobladores y familiares de las víctimas señalaron que el jueves pasado, personal de la Guardia Nacional detuvo para una revisión a las víctimas. Posteriormente, los entregaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a supuestos comuneros de San Miguel Topilejo, ya que los estaban acusando de ser talamontes. 2 días después, 2 de las víctimas aparecieron muertas con disparos de arma de fuego. De acuerdo con el protocolo de necropsia practicado en los cuerpos de ambas víctimas, la causa de muerte fue por disparo de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y abdomen, lo cual deja ver una posible ejecución. La carpeta de investigación será traída por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio. En Michoacán ofrecen recompensa de 200,000 pesos por los presuntos asesinos del periodista Armando Linares. Marcos Morales de Raza Informa. Marcos, buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Efectivamente, este día el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, informó que fueron identificados ya 2 de los presuntos homicidas del periodista asesinado en Zitácuaro hace apenas unos días, Armando Linares. Ellos fueron identificados como Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, de 21 años de edad, y Magdiel Urbina Chimal, de 39 años. Por cada uno se ofrecen 100,000 pesos para quien aporte información que logre llevar a su captura. En tanto, el fiscal informó que las averiguaciones continúan para dar con más de estas personas involucradas en el homicidio del compañero comunicador. Pepe, en la información. Completo. Gracias, Marcos, que te vaya muy bien. Buenas noches. Y también le informo que la Fiscalía General de la República da a conocer que un soldado de infantería del Ejército Mexicano fue vinculado a proceso por la muerte de Lidia Villalba, esta golfista potosina asesinada el jueves por la noche en los límites de Zacatecas y el estado de Jalisco. Una pausa breve, volvemos.
Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la Fórmula Financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.